Buenas tardes, nos encontramos nuevamente con otro de nuestros temas para la formación de catequistas y es el tercer nivel. Les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes y nos centramos ahora en una síntesis de lo que es la teología moral. ¿Sí? La teología moral, ¿verdad?, es en este caso pues como solo un acercamiento. Nos vamos a acercar, vamos a hablar en general de este hermoso y grandioso tema que pues podemos decir así rápidamente que es una parte de la teología en general. Necesitamos en primer lugar iniciar con una oración, la cual ya tenemos aquí en la pantalla. La podemos ir diciendo en este momento juntos para que podamos nosotros unirnos en esta oración, presentar al Señor nuestros estudios, pedir al Espíritu Santo que nos dé la luz que necesitamos en nuestro curso, en nuestro estudio, y que pues así podamos aprovechar al máximo todo lo que aquí se nos va ofreciendo, lo que aquí se nos va presentando. Con mucho cariño, con mucha dedicación, lo hemos preparado para ustedes. Iniciamos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estoy, Señor, respondiendo a tu llamado. Me pongo en tus manos como el barro en manos del alfarero. Haz de mí un testigo de la fe, un testigo de esperanza, un testigo del amor. Aquí estoy, Señor, pon tu palabra en mis labios, pon en mis pies tu tarea, pon en mi pecho tu amor, pon tu fuerza en mi debilidad, para que mis pies vayan seguros y mi vida y servicio sean siempre iluminados por tu gracia. Quiero crecer cada día, madurar como persona, discípulo tuyo y compañero de mis hermanos catequistas. Quiero cada día madurar mi fe y mi encuentro personal contigo. Quiero hacer del Evangelio la norma de vida. Amén. Bien, pues pasamos rápidamente a dar unas pequeñas, breves definiciones de lo que es el contenido de la teología moral. Recordándoles que pues es solo una introducción, hablamos en general de lo que es la teología, porque la teología moral. Y pues en realidad nos vamos a ir mencionando cada uno de los elementos que contiene esta moral, la cual nos es muy favorable en nuestra vida para crecer como personas humanas, espirituales, y también para el acompañamiento que nosotros vamos dando a nuestros niños, a nuestros catequizandos. Se nos dice que la moral es parte de la teología. La teología pues estudia desde la parte dogmática, desde la parte espiritual, desde la parte litúrgica, de todos los ámbitos se puede estudiar la teología. Mas sin embargo, aquí en la moral, pues agarramos, podríamos decir, una parte o un bloque de lo que es la gama grandísima de la teología. Y dice, es parte de la teología que se ocupa del movimiento de la criatura racional hacia Dios. Se ocupa de nuestra propia vida, de hacernos crecer, madurar como personas, porque nuestro fin último es Dios. Y nuestra vida día con día se va centrando en ese amor a Dios,
y amor a los hermanos. Por lo tanto, la moral nos va siendo como un camino a seguir, ¿sí? También dice que es la ciencia que se dedica al estudio y al conocimiento de Dios. Voy conociendo a Dios conforme me voy acercando a los elementos que contiene la moral, los cuales vamos a ir mencionando poco a poco. Y también trata de los actos humanos que el hombre ejecuta con conocimiento y con libre voluntad. Esto es muy importante, conocer los actos que yo realizo y hacerlos conscientes, hacerme consciente de esos actos, porque puede suceder que en ocasiones realizo algunos actos de los cuales no hago conciencia de ellos, y si no hago conciencia de ellos, pues pasan desapercibidos en mi vida y va realizándose de una manera superficial mi propia vida. Por lo tanto, pues necesito ser muy consciente de los actos y hacer la elección o el discernimiento. Si es un acto bueno, pues lo realizo con libre voluntad. Si es un acto que no me favorece, que me esclaviza, que me llena de esclavitudes en mi vida, no, estoy también en la libre voluntad de elegirlo, pero asumo las consecuencias que esto conlleva. Entonces, en estos tres puntos nosotros estamos adentrándonos en lo que es la teología moral. Sí, dice la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en una frase muy pequeña está sintetizando lo que es la moral. Dice: se ocupa del movimiento de la criatura hacia Dios. ¿Sí? Eso es en realidad en pocas palabras, ¿sí? El movimiento que voy yo realizando para encontrarme cada vez más con mi Creador, con Dios, ¿sí? Continuamos también diciendo que la moral cristiana dentro de la teología es una forma de ver el mundo, el hombre y su conducta. Vemos nuestro mundo como está y cómo el mundo, la naturaleza, lo que me rodea, me ayuda a encontrarme conmigo mismo, ¿sí? Y me encuentro como persona y me encuentro descubriendo cuál es mi conducta, mi forma de actuar de acuerdo a lo que está a mi alrededor. También podemos decir que la teología moral estudia y define los límites de la conducta, de mi comportamiento. Me estudia cómo me estoy comportando yo, cuáles son mis actitudes, mis reacciones, en cuanto también desde mi temperamento, desde mi cultura, todo lo que voy viviendo y experimentando en mi persona, estudia y define mis propios límites, ¿sí? Y en relación en el bien y el mal, ¿sí? Me lleva, ya sé, ¿verdad? Mi propia naturaleza me va a indicar cuándo estoy realizando el bien y cuándo estoy realizando el mal. Trata de que la persona descubra las conductas y actitudes que se le ayudan a realizarse como persona en el ambiente en el que se mueve. Es muy interesante. Mis actos morales me van apoyando, me van iluminando para descubrir cuáles son mis actos
y qué es lo que van dejando de experiencia en mi propia vida. ¿Tú estás en la casa? Lo voy experimentando de acuerdo a las satisfacciones, de acuerdo a las insatisfacciones que yo voy experimentando con mi comportamiento, ¿sí? Tiene 4 elementos muy importantes que vamos a mencionar solamente como puntos. Ahí es también en su material de estudio, lo pueden encontrar más ampliamente. Por aquí pues solo mencionamos los puntos esenciales. El fundamento, como primer lugar, el fundamento en que descansa. ¿En dónde descansa la moral? ¿En dónde se fundamenta? Se va a fundamentar de manera especial y únicamente en la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios es la que voy a ir descubriendo a través de mis actos morales, a través de las experiencias, de lo que voy viviendo cada día. Y como segundo elemento es el fin que se propone. ¿Qué se propone la moral? Nos da unos mandatos y nos da unas prohibiciones, ¿sí? Claro está que para una disciplina humana, espiritual, pues tengo que contar con normas, con hechos que puedo decir, esto sí me lo permite, esto no me lo permite. Entonces está muy claro, me da los puntos claros para descubrir qué es lo que sí se me permite y continuar viviendo y buscando esa voluntad de Dios. Y como tercer punto, los deberes que impone. Me va a imponer algunos deberes. Está, por ejemplo, los mandamientos. Al hablar del pecado, pues me doy cuenta que el pecado, pues si me va a esclavizar, entonces tengo el deber de evitar aquello que me va a llevar al pecado. Y como cuarto punto es la sanción con que se remunera. ¿Sí? La sanción con que se remunera, si yo he hecho el bien, pues ahora sí que como cuando desde niños nos han enseñado, te portas bien, tienes buenas calificaciones en la escuela, en el colegio, por lo tanto, pues te vamos a dar este premio. Si no, pues mira, pues tienes que asumir este castigo o o esta lección que se te está dando para que tú aprendas como una enseñanza, como una experiencia que me va a favorecer, pues para corregir. Se dice que la mejor universidad pues es la experiencia de la vida. Y a veces de lo que más aprendemos es pues de nuestros propios errores. Pero tampoco vamos a buscar los errores para estar aprendiendo. Cuando ya se dan, cuando ya nos damos cuenta que nos equivocamos, pues es el momento de corregir y es el momento también de aprovechar un crecimiento, de no estar cayendo siempre en los mismos pecados, en las mismas circunstancias, en nuestras mismas fallas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estos 4 elementos nos van a manifestar a través de este recorrido general que estamos haciendo sobre la moral. Tenemos 8 puntos que vamos a ir tratando sobre este tema y entramos después de esta introducción, después de decir lo que es la moral, después de definir, ¿verdad?, en lo que contiene. Ahorita vamos a ir ya adentrándonos en cada uno de estos puntos y comenzamos con la moral como ciencia de la felicidad.
¿Cuántas veces decimos, es que la moral me va a prohibir? Mejor no estudio la moral porque me habla de prohibiciones, me habla de... No, el Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, los cuales pues tengo aquí a la mano, en su momento pues les quiero indicar algunos momentos o algunos números a leer y a reflexionar. También, y de manera especial, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos va a ir marcando esos puntos que, como dice, nos llevan a la felicidad. La moral nos va a ir mostrando el camino que lleva a la felicidad. Los preceptos que enseña tienen sentido por la promesa de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos van enseñando el camino. Y ustedes en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en todo ese capítulo pueden encontrar una síntesis de lo que aquí estamos tratando, de la moral. Me encanta ver ese capítulo, cómo empieza, no con prohibiciones, empieza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nos va dando una enseñanza de cada una de las bienaventuranzas. Inicia con eso, pero después continúa durante todo este capítulo 5, nos va mostrando las partes esenciales de la moral. De esa moral que Jesús vino a darle su verdadero sentido, su verdadera importancia. Y por eso ahora la doctrina de la Iglesia nos invita a ver la moral como la ciencia de la felicidad, porque nos muestra la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y sus obligaciones de producir sus obligaciones que nos llevan, al vivirlas, van produciendo frutos abundantes en nuestra vida. ¿Sí? Todos los razonamientos, porque la moral pues se va a regir desde la razón, y todos los razonamientos de la persona sobre su conducta son una respuesta a la pregunta sobre la felicidad del hombre. El ser humano, la persona, ha sido creada para ser feliz, ha sido creada para disfrutar de la vida, ¿sí? De este mundo maravilloso que Dios nos ha regalado. Ha sido creado para un encuentro consigo mismo, con los demás y con Dios de manera especial. Por lo tanto, muchas veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es la felicidad? La felicidad es encontrarla dentro de nosotros mismos, y la vamos encontrando conforme también en nuestros razonamientos vamos creciendo y vamos madurando. Sí. El segundo punto, espero que en su cuaderno de notas vayan por ahí escribiendo cada uno de estos puntos que vamos a ir mencionando. El segundo nos dice valores y contravalores. La moral nos va a adentrar en la riqueza de los valores humanos y cristianos. Los contravalores también les podemos decir antivalores, ¿sí? Lo que no nos favorece para llegar a esta felicidad, ¿sí? La persona se rige o rige su conducta a partir de los valores, ¿sí?
Los valores los va descubriendo la persona desde pequeñita, los va descubriendo poco a poco de acuerdo al crecimiento, a la educación, a los medios que se nos van proporcionando en la vida, ¿sí? Por lo tanto, la moral estructura esos valores, ¿sí? Y esos valores, pues nos va a decir, estos valores vienen pues desde nuestra educación, son valores humanos, pero que también van a favorecer nuestro camino en la fe, o sea, nuestra vida cristiana, ¿sí? La persona tiende a elegir aquello que considera mejor para ella, ¿sí? Todos ya por naturaleza tendemos a elegir lo que mejor nos conviene. Que a veces no elegimos lo que mejor nos conviene, puede ser porque no queremos asumir la responsabilidad que esto conlleva, no queremos enfrentarnos con dificultades y con luchas que esto requiere. Entonces, pero la persona ya por naturaleza tiende hacia el bien, debe tender hacia el bien. ¿Dónde está el ver que pues la persona se desorienta, la persona se desvía del camino, la persona no sigue el camino de los valores? ¿Sí? ¿Qué hacer para descubrirlo? ¿Qué hacer para descubrir el por qué no se sigue ese camino de los valores? Lo que es un valor y lo que es un contravalor. Aquí nos va a dar una pequeña ayuda para profundizar en lo que es un valor y lo que es un contravalor, ¿sí? El valor nos dice que es aquello que ayuda a la persona a crecer, la orienta a una vida más perfecta. En nuestra vida nunca terminamos de crecer en cuanto a valores humanos cristianos. En nuestra vida siempre tendremos retos que enfrentar, siempre tendremos equivocaciones, porque no somos seres perfectos, solo Dios es perfecto. Aceptar que nos equivocamos es algo grandioso, es un valor que tiene la persona porque está manifestando su conciencia de ser un ser limitado. Y por lo tanto, pues esto nos va haciendo crecer, tomar conciencia de este otro valor y de este otro y de este otro más. Pues qué grandioso llegar a madurar a través de los valores que hay en la vida. Son actitudes, son a veces son hábitos, son costumbres que se van formando en nosotros y que nos van ayudando a crecer. Un contravalor es lo que de alguna manera destruye, degrada, corrompe a la persona o la hace menos en calidad de personas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, con esta persona que encontramos con una forma bonita de tratar a las personas, una forma educada, atenta, servicial, y decimos, qué calidad de persona? Cuando encontramos todo lo contrario, dice aquí, hace menos en calidad a la persona. Y por lo tanto, pues, la misma persona sufre las consecuencias, la misma persona va experimentando en su propia vida, pues, su falta de crecimiento. Aparte, pues, que lo va manifestando ante los demás, y los demás, pues, con frecuencia tendrán que cargar con nuestras actitudes negativas,
con nuestras actitudes que manifiestan antivalores y pues no es nada cómodo. Necesitamos darnos esa oportunidad de ir descubriendo cada uno de los valores y vivirlos al máximo. En nuestro tercer punto, aquí ante esta moral, nos va a manifestar las fuentes. ¿En qué está inspirada la moral cristiana? La teología moral. Mencionamos de una manera especial la Sagrada Escritura como fuente principal, ¿sí? Como fuente principal de la es la Sagrada Escritura, ¿sí? Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento han establecido prescripciones para que el hombre, la persona, conociera y conozca con certeza y sin error las normas de su conducta. La Sagrada Escritura está pues llena de elementos, de cartas, de mensajes que nos están haciendo llegar a confrontar nuestra propia conducta, a confrontar nuestros propios valores, a confrontar lo que la moral nos está indicando, ¿sí? En la Sagrada Escritura no es otra cosa que una serie de cartas enviadas por Dios al hombre para exhortarnos a vivir santamente. Conviene señalar que muchos preceptos del Antiguo Testamento pues han tenido que ser renovados en el Nuevo Testamento, porque Jesucristo viene a darle el cumplimiento y el verdadero sentido a lo que es la ley, la moral que asumimos nosotros como personas. Otro de los puntos esenciales o de las fuentes esenciales de la moral es la tradición cristiana. Ha llegado a nosotros a través de los santos padres, los primeros que han escrito. Tenemos la tradición oral, la tradición escrita, y dentro de la tradición escrita pues son quienes han escrito los elementos de la teología en todos los ámbitos. Esos son los santos padres. Y también, pues, dentro de la tradición hay algunos teólogos posteriores a los santos padres. El tercer elemento es el magisterio de la Iglesia, que interpreta legítimamente la revelación divina, tiene plena autoridad para establecer leyes convenientes, y aquí mencionamos de manera especial el Concilio Vaticano II y otros elementos, ¿verdad?, que nos van a ir siendo como fuente es el Catecismo de la Iglesia Católica. Les quiero invitar a tomar estos números que aparecen aquí en pantalla, 1730 al 2016, son números no se refiere a años, sino a números que nos van a invitar a ver todo un recorrido de lo que es la moral. Y lo que vamos a ir siguiendo de aquí en adelante, pues gran parte está contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica. También, pues otras fuentes son teólogos, filósofos, escritos, ¿sí? Y por último, tenemos aquí algunos libros que les quiero recomendar, ¿sí?, para continuar enriqueciendo nuestros conocimientos dentro de la moral, ¿sí? Llegamos a este punto y continuaremos enseguida. Sí. Quiero en este momento dar una síntesis después de haber dado la introducción general
sobre lo que es la moral. Aquí, en este recuadro, tenemos, podríamos decir, la síntesis completa de lo que contiene la moral, o del contenido de la moral. Iniciamos desde el punto de abajo, ¿sí? Que es la moral, es el discurso dialogal entre Dios que llama y el hombre que responde. Dios indica el actuar del hombre y encuentra el justo modo de vivir. Muy importante comenzar desde esta parte. Es de manera especial la moral un llamado, ¿sí? Dios que nos llama a la existencia primero que nada y nos llama a vivir centrados en Jesucristo, ¿sí? Dentro de nuestro esquema aquí tenemos en el centro que es Jesucristo. Es a través de donde nos llama Dios a vivir en su amor, ¿sí? Y por lo tanto es la respuesta del hombre, ¿sí? Una respuesta que da justo, ¿verdad?, en su forma de actuar, en su forma en sus actitudes y en todo lo que es esa respuesta de amor, ¿sí? Nos encontramos aquí, Cristo es el centro de la moral, ¿sí? Es nuestro modelo, es nuestra norma a seguir. Seguir el Evangelio es seguir la moral. Para que Jesucristo nos lleve a Dios, ¿sí?, tenemos que actuar de un modo imperativo y Dios, ¿verdad?, más que nada, de un modo indicativo. Dios indica a la persona su forma de actuar a través de Jesucristo. Y en Jesucristo nosotros damos esa respuesta, esa llamada respuesta, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esta llamada de manera especial es un llamado al amor, es un llamado a la santidad, ¿sí? Y el medio por el cual nosotros llegamos al amor, llegamos a la santidad, son los mandamientos, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a este recuadro que tenemos aquí a nuestra derecha y aquí vemos algunos textos del Antiguo Testamento donde ese llamado a la santidad es un llamado a vivir en unión con Dios. En el libro de Levítico 11, 44, 45 se nos dice: sean santos, y se nos manifiesta la santidad de Dios. Dios es santo. En el Deuteronomio nos va a decir que Yahvé es el Dios verdadero, el Dios a quien nosotros pertenecemos. En el Éxodo nos va a decir que a través de este llamado a vivir la santidad, somos también llamados a ser profetas. Y por último, somos llamados a ser santos, a reconocer la santidad de Dios, a ser profetas, porque Dios es amor. Por ese grande motivo, y aquí nos lo presenta el Evangelio, la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8. Y bajamos a nuestro siguiente recuadro, el cual pues vamos a ir tocando de una manera pues más detenida. Aquí mencionamos en la síntesis. Dentro de esto, el hombre responde a Dios,
responde a su amor y es consciente de ser llamado a la santidad y lo vive desde su conciencia. ¿Sí? En este segundo recuadro, desde su conciencia, lugar de la respuesta al llamado de Dios. Nos dice el Concilio Vaticano II en la Dignitatis Humanae, donde habla sobre la dignidad de la persona, del ser humano, dice que la conciencia es un sagrario, es un templo donde el hombre se encuentra a solas con su Dios. A Dios lo encontramos en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro corazón. Ahí, entonces, por lo tanto, dentro de nuestra conciencia. Por eso muchas veces con mucha razón decimos, tu conciencia no te deja tranquilo, tu conciencia te está reprochando, porque me está indicando que no voy por el camino de la santidad. Pero cuando voy por el camino de la santidad, cuando voy aceptando este llamado de Dios en mi vida, entonces es el momento, la oportunidad de encontrarme a solas con Dios. ¿Sí? Es la voz de Dios en el hombre, verdadera ciencia y recta. ¿Sí? La conciencia es la voz de Dios en el hombre y me va a mostrar si mi conciencia es verdadera, cierta y recta. De esto también nos habla el Concilio Vaticano II en la Gaudium Spes. Pueden ustedes, si en su casa tienen algún documento del Concilio Vaticano II, o si no, pues lo pueden encontrar en internet y lo pueden corroborar ahí. Ampliamente nos habla de esta hermosa frase, un sagrario. ¿Qué se reserva en el sagrario o en los sagrarios que nosotros tenemos en nuestros templos? Ahí está Jesús Eucaristía. Pues qué maravilloso que nuestra vida también es un sagrario, porque en Él habita Dios, en Él está Dios. Hay que saber descubrir. El hombre, al ir descubriendo en su conciencia la presencia de Dios, se deja llevar por las virtudes. Las virtudes, que algunas las denominamos teologales y otras virtudes morales o virtudes cardinales, pero las virtudes teologales pues ya las sabemos: fe, esperanza, caridad. Las virtudes a las cuales la moral nos invita, nos llama a vivir, que son la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza. Ahí va a quedar esta gráfica, ustedes la pueden ir viendo poco a poco, y nuestro recorrido que continúa en nuestro tema, vamos a ir viendo parte de esto, ¿sí? Y nos vamos hacia la otra parte de nuestro recuadro, ¿sí? Acá tenemos el llamado, todo esto, ¿sí? La razón por la cual nosotros hemos sido llamados a Dios, al amor de Dios. Y acá viene la respuesta. Nuestra respuesta va a ser de obediencia, ¿sí? No, todos en esta vida tenemos que obedecer. Comenzamos nuestra vida obedeciendo a nuestros padres, vivimos en esa obediencia, pero poco a poco vamos descubriendo que nuestra obediencia, a través de sus mediaciones, es una obediencia a Dios, y una obediencia que se mueve dentro de nuestra vida de fe, de nuestra vida porque creemos en Dios, por eso obedecemos a Dios. Por lo tanto, se va a realizar en el amor a Dios y en el amor al prójimo, ¿sí? Por lo tanto,
esta santidad a la cual estamos llamados está o la vamos a vivir de una manera común, de una manera comunitaria. No hay santos aislados, todos nos vamos acompañando en nuestro camino a la santidad. Los medios por los cuales nosotros vamos a dar esa respuesta de obediencia, llena de fe, llena de amor a Dios, llena de amor al prójimo, en el lugar donde nos encontramos, va a ser en la obediencia donde se nos van a ir manifestando los mandamientos. Aquí nos estás indicando el libro de Deuteronomio, capítulo 26, y ahí nos va a ir mostrando los mandamientos que se encierran en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sí? También está otro texto, que es la primera carta de San Pedro, que nos dice, ¿verdad? Para esto, pues para vivir los mandamientos, pues también hay que ser santos. Igual nos va a indicar en Colosenses 3, del 12 al 13. También hay otro documento de la Iglesia que nos está señalando aquí, que se llama Familiares Consorcio, o sea, sobre la familia, y nos indica que cada persona está llamado a vivir de manera comunitaria en la familia su vocación al amor. Gaudium Spes es otro de los documentos del Concilio Vaticano II, como el que mencionábamos por acá. En el número 21, nos dice que somos llamados a la unión con Dios. Todo desde Jesucristo. Él es el centro. Y una forma más concreta de vivir esta respuesta es a través de la ley a la cual Dios nos llama a vivir. Esa ley que va a ser de manera especial en el amor. Viene a perfeccionarla el mismo Jesucristo y a darle su plenitud. Hace unos momentos les mencionaba yo el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que es donde va diciendo, por ahí hay algún texto que dice, pues ojo por ojo, diente por diente, si alguien te da en la mejilla, tú le regresas en la otra mejilla. Esa es la ley antigua, pero la que enseña Jesucristo dice, no, si alguien te pega en la mejilla, preséntale la otra. Y si alguien te invita a caminar 1000 pasos, pues tú puedes o tú debes caminar con él 2000. Y entonces es la forma en que Jesucristo está perfeccionando la ley, dándole su verdadero cumplimiento. Jesucristo, vemos que en el Evangelio se nos dice que fue acusado de no cumplir la ley de Moisés, pero más que nada, pues fue que no aceptaba la ley por la ley, sino que Él venía a enseñarnos una ley que brota desde el amor, que se vive desde el amor. Y continúa diciendo, no existe separación entre amor y ley. La ley o se vive por amor o mejor no se vive. Porque la ley en sí, por sí sola, nos esclaviza. Y si se vive por el amor, nos libera y nos libera de esa ley que mata, que puede ser una carga para nosotros. Pues, ir
ir cargando siempre con unos mandamientos o con unos mandatos a los cuales no les encontramos su verdadero sentido, pues entonces ahí mejor hay que liberarnos, porque Dios nos creó para ser libres, para vivir en la libertad del amor. Y el cumplimiento, último, el cumplimiento de la ley es una exigencia para permanecer en la comunidad de la alianza. ¿Sí? Juntos vivimos esta alianza, pero es una alianza del amor. Hasta aquí llego con mi esquema que les he preparado especialmente para ustedes. Me doy la oportunidad de quitar este cartelón para continuar con el tema sobre lo que es la conciencia. Nuestro siguiente punto que tenemos aquí en pantalla nos habla de la conciencia moral. En lo moral, en lo más profundo, como ya veíamos aquí un poco en nuestro esquema, en lo más profundo de la conciencia, el hombre descubre una ley que no se ha marcado a sí mismo, ¿sí? Pero que ya está en su conciencia, aquello que él, a través de lo cual puede descubrir el bien y el mal, por nuestra propia naturaleza. Así de maravillosos nos ha creado Dios, ¿sí? Somos capaces por sí mismos de darnos cuenta dónde está el bien y dónde está el mal. Y la conciencia resuena cuando es necesario en los oídos de nuestro corazón. Lo escuchamos acá en nuestro corazón, nos vamos sintiendo bien, satisfechos, a gusto, cuando hemos realizado el bien. ¿Cómo queda nuestra conciencia cuando somos o conocemos que no hemos realizado el bien? Y es también la conciencia nos va llamando siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita en su corazón. Ya decíamos, por naturaleza ya la ley está inscrita en nuestro corazón. Nos dice el Concilio Vaticano II que es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está a solas con su Dios. Lo mencionábamos en el esquema que ahorita teníamos aquí en pared, ¿sí? Y no se nos olvide, estamos tomando de la Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, el número 16. Y dice, cuya voz resuena en lo más íntimo de nuestra conciencia. La conciencia moral es un juicio de la razón. La misma razón nos va enseñando a encontrar el bien y el mal. Es preciso que cada uno presente atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Necesitamos estar atentos. No se nos permite estar distraídos ante esto. No se nos permite justificarnos. No, en cuanto a la voz de nuestra conciencia, no hay justificaciones. O actúo bien o actúo mal. ¿Y cuántas veces? Pues en esas justificaciones buscamos culpables. Actúe así por culpa de esta persona. No hay culpables dentro de nuestra conciencia. Todo es muy claro. O lo hice bien o no lo hice. La conciencia nos ordena en nuestra mente en el momento oportuno para practicar el bien y evitar el mal, ¿sí?
las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. El hombre prudente se encuentra a sí mismo cuando escucha la conciencia moral, que puede oír a Dios y que le habla a Dios. Dios a todos nos habla en nuestra conciencia. Nuestro deber es seguir o rechazar, porque pues nuestra libertad así es. ¿Cuántas veces podemos no seguir la voz de nuestra conciencia? Pero como decía hace unos momentos, asumimos las consecuencias. La conciencia hace posible que se asuma la responsabilidad de los actos realizados. Asumo mi responsabilidad. Si quise irme por el camino desviado, me toca asumir las responsabilidades y sin culpar a los demás. El hombre tiene derecho de actuar en conciencia y en libertad, a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Es mi responsabilidad. No voy a actuar así porque también los demás lo hicieron. No, sino porque mi conciencia me lo está diciendo. Yo soy responsable. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia. Nadie me puede obligar a actuar contra lo que ya mi conciencia me lo está dictando. ¿Por qué? Regresamos a repetir, es la voz de Dios, es donde yo me encuentro en diálogo con Dios, en lo más íntimo de mi ser, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces, al no saber guiar bien nuestra conciencia, el catecismo de la Iglesia Católica y todo lo que nos habla sobre la formación de la conciencia, pues se necesita tomar elementos para darnos cuenta cómo va mi conciencia. Una conciencia recta es una conciencia veraz que actúa dentro de la verdad. Actúa cuando es sí y evita el no de lo negativo o del pecado, a lo cual me puede llevar el no actuar de acuerdo a mi conciencia veraz. ¿Sí? Formula sus juicios según la razón. Esto es muy importante también. Desde la razón, desde mi propia razón, puedo encontrar la justicia, me puedo encontrar con lo que sí, bueno, es razonable lo que hice, ahora es justo, me quedo tranquilo porque he actuado conforme a mi conciencia. Es una tarea de toda la vida tenemos que estarnos examinando cómo va mi actuar en cuanto a la conciencia, en cuanto a mis actos humanos y cristianos. Garantiza la libertad y engendra la paz en el corazón. Esto es muy sencillo. ¿Me deja paz o me deja en tranquilidad mi propia conciencia? Sí. Es preciso que cada uno presente mucha atención. Para esto necesitamos poner atención a los signos que se van presentando en nuestra conciencia. Presentar atención a nosotros mismos para oír según la voz de nuestra conciencia. Necesitamos saber escuchar nuestra propia conciencia. Tiene el derecho de actuar en libertad, tomando la propia responsabilidad. ¿Sí? En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro camino. ¿Sí? Volvemos a la palabra de Dios. Necesitamos formar nuestra conciencia de acuerdo a las indicaciones.
que muchas veces mi conciencia puede estar por ahí en duda, puede estar en que no me encuentro indeciso para tomar la decisión justa, pues acudo a los medios, acudo a un buen consejo de una persona sabia que me pueda apoyar, que me pueda acompañar, pero de manera especial tengo a la mano la Biblia, la Sagrada Escritura, que me da siempre la respuesta, concretamente el Evangelio. Porque todos tenemos el deber de decidir en conciencia, buscando siempre lo que es justo y bueno y llegar a discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina, en la ley que son concretamente los mandamientos. Hay que esforzarnos por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos. También estos me van a ir ayudando a formar bien mi conciencia. Algunas reglas, ya para concluir este punto, algunas reglas en la formación de la conciencia. Sí. 1. Nunca está permitido hacer un mal para obtener un bien. Que podríamos decir, bueno, pues con este tiempo de la pandemia hay tanta gente pobre que padece hambre, que padece pobreza, pues yo voy a ver cómo le hago, aunque sea pues tomando los bienes ajenos para apoyar a la gente necesitada. Pues no nos está permitido hacer esto. ¿Por qué? Porque la justicia pues es la justicia. La regla de oro para todo es todo cuanto que queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros. Todo el bien que nosotros queremos que nos hagan, hay que hacerlo también nosotros. La caridad es siempre el termómetro que nos va a indicar esta regla de la formación de la conciencia. Siempre con respeto al prójimo y el respeto a la conciencia de los demás. Así como yo tengo el derecho de que respeten mi conciencia, tengo el deber de respetar la conciencia de los demás. La dignidad de la persona humana también es importante tomarlo en cuenta como número 4. El número 5 nos dice, es preciso que cada uno presente mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Tiene el derecho de actuar en libertad, tomando la propia responsabilidad. Y para concluir este punto sobre la conciencia, les estoy recomendando carta de exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, donde habla de la fe y de la razón. Entonces, mencionábamos por ahí que la razón nos va a dar elementos para ir haciendo ese discernimiento en el actuar de nuestra conciencia. Entonces, el Papa en el 1998 ha escrito este hermoso documento donde nosotros podemos encontrar cómo la fe se apoya en la razón humana del hombre y el hombre, por su propia razón, llega a la fe, a vivir en conciencia desde un camino también de fe. ¿Sí? Hasta aquí llegamos con este punto. Continuamos con nuestro punto número 6, en el que podemos ver el tratado sobre el pecado. Y consultando el Catecismo de la Iglesia Católica,
yo lo tomé textualmente de ahí porque la verdad me encantó cómo comienza a hablar pues, lo que es el pecado. No comienza de una manera drástica, sino que empieza de manera especial hablando de la misericordia. La misericordia y el pecado. El Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, volvemos a hablar un poquito todavía de lo que es la libertad, como Dios ha dejado en libertad a la persona. No nos pidió permiso para crearnos, pero sí nos pide permiso para salvarnos. Aunque Él nos regala la salvación, pero nos está pidiendo contar con nuestra propia libertad. Y una vez que nosotros le entregamos nuestra libertad, pues nos damos cuenta que es necesario acogernos a su misericordia, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no lograríamos llevar una vida libre del pecado. El pecado pues siempre nos va a hacer una tentación, nos va a tratar de seducir hacia el mal, hacia la esclavitud. Por eso es que en el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos pues esas palabras consoladoras. Sí, está el pecado, pero cuento con el amor, con la misericordia de Dios. Y es esta acogida de su misericordia la que exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Si yo me acojo a su misericordia es porque estoy reconociendo mis faltas, estoy confesando mi pecado. Entonces, de esta manera, pues inicia el Catecismo de la Iglesia Católica y ya continúa dándonos una definición de lo que es el pecado. Y nos dice, es una ruptura de la relación del amor. Veíamos hace unos momentos en la gráfica que teníamos por aquí, la moral es el llamado de Dios a vivir en el amor. Pero nosotros pues rompemos esa relación del amor de Dios con nuestra desobediencia. Por lo tanto, como definición del pecado, vemos que es una ruptura de la relación del amor de la criatura hacia Dios, y por lo tanto es también una falta contra la razón, la verdad, la conciencia y la conciencia recta, ¿sí? Si yo tengo una conciencia recta, pues me va a ser más difícil caer en el pecado, porque voy a ir siguiendo la voz de mi conciencia recta que me va a decir, pues por aquí no es, este no es el camino. Entonces, por lo tanto, voy a seguir el camino recto. Y esto es lo que me va a ir ayudando a evitar en mi propia vida el pecado. Es también la falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, ¿sí? Volvemos a recordar la gráfica. Somos llamados a la santidad y somos llamados a vivir en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Está esa respuesta del llamado de Dios a la santidad. Entonces, cuando por el pecado me voy alejando de ese amor a Dios, me voy entregando más al desprecio del amor, o me voy dejando llevar
orgullo, de mi vanidad, y voy despreciando más al prójimo, pues no es ese el camino, ¿sí? Y por último, pecado es una transgresión a la ley de Dios. Se nos dice que el pecado pues puede ser de diferentes maneras. Dice aquí la diversidad de pecado, ¿sí? La verdad de pecados es, la variedad de pecados es grande. La carta a los Gálatas nos ofrece un listado. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas nos va ofreciendo un listado, y quiero que si están por ahí, tienen a la mano su Biblia, abran su Biblia en la carta a los Gálatas y podemos ver aquí en el capítulo 5 un elenco de lo que son o de lo que es el pecado. Nos dice, hay diversidad de pecados, ¿sí? En el versículo 19 encontramos que dice: las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistad, peleas, envidias, cólera, ambición, discordia, sectarismo, celos, borrachería, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Es muy claro este texto de la Sagrada Escritura. Entonces nos va haciendo este elenco de lo que pues es la falta al pecado, que igual y no es necesario, porque creo que todos tenemos clara conciencia de lo que es pecado, ¿sí? Los pecados espirituales y cardinales, dice aquí, de pensamiento, palabra y omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. Por esto, en nuestra libre voluntad hay que ser bien claros y hacer bien nuestro discernimiento en cuanto a nuestro actuar. Y continuamos haciendo notar la gravedad del pecado. Hay un pecado moral o mortal que destruye la caridad en el corazón del hombre por una falta grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios. Sí, nos aparta totalmente de Dios. El pecado venial, que ustedes como catequistas enseñan a los niños a hacer bien clara esta distinción de la gravedad del pecado mortal, pecado venial, pues aquí lo repasamos por mencionar también esta parte que conlleva la moral, pero yo sé que ustedes pues la van manejando bastante bien en cuanto enseñanzas a sus catequizanos, ¿sí? El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende, la hiere, la debilita, de tal manera que yo puedo llenar mi vida de muchos pecados veniales y mi vida pues se va debilitando cada vez más. Va ofendiendo mi propia vida, va ofendiendo al prójimo, va ofendiendo a Dios. Se va pues llenando pues de heridas mi propia vida. Eso en cuanto al pecado. Lo hemos pasado así rápidamente. Podríamos continuar con este pues
tema importante, más sin embargo, pues vamos a seguir adelante para alcanzar con el tiempo a dar pues una noción general de lo que son los contenidos de la moral. Y pasamos a ver lo que son las virtudes. Comenzamos primero que nada diciendo que es una disposición habitual o de costumbre y firme para hacer el bien. Aquello que en mí está esa disponibilidad para practicar la caridad, el amor al prójimo. Aquello se va haciendo una costumbre o un hábito en mi propia vida, de tal manera que aquello va surgiendo espontáneamente en mi vida y lo voy realizando con mucha facilidad y con mucha dedicación hacia esto, porque me hace sentir bien. Esa es una de las virtudes. Otra forma de vivir las virtudes dice que permite no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo. Una virtud es, no solamente vas a hacer esta obra de caridad, sino que la vas a hacer lo mejor posible, con todo el gusto, con toda la alegría, la dedicación, porque voy a hacer un bien a mi prójimo, voy a practicar la caridad. Por ahí también esto se convierte en virtud. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Va buscando ese bien, va eligiendo, porque después de todo dice, ¿qué sentido tiene el que yo le haga mal a mi prójimo? Tiene, pues, al contrario, le estoy pues causando un dolor, un sufrimiento, y a mí ¿qué me deja? ¿Qué me deja en mi conciencia? Este mal que yo puedo estar haciendo surgir en la persona. Podemos hablar de virtudes humanas, de virtudes espirituales, de virtudes teológicas. Y en cuanto a las virtudes humanas, se nos dice que son actitudes firmes, son perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad. Regulan nuestro acto o nuestros actos y ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la fe y la razón, o según la razón y la fe, de acuerdo a cómo pues vayamos viviendo nuestras actitudes frente a las virtudes. ¿Sí? Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Me va proporcionando la facilidad. Fácilmente voy ya dominando mis inclinaciones hacia el mal, mis vicios, que pues a veces cuando no vivo la virtud, mi vida pues se convierte también en vicios, en actitudes que no me van a hacer ningún bien. Las virtudes teologales, creo que también ya las conocen, las mencionamos solamente, es la fe, la esperanza y la caridad, que son las que ya hemos recibido desde nuestro bautismo y que a nosotros nos toca ejercitar en el caminar de nuestra vida. Las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Son también de las que mencionábamos en el esquema que veíamos ahí en la pared. Para
para esto vamos a recurrir a los números que se nos indica aquí del Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1805 y 1895 podemos encontrar una explicación breve pero muy clara de lo que son las virtudes. Así nosotros podemos entender bien, porque tal vez, bueno, pues entenderíamos una parte, ¿verdad?, de lo que es, pues sí, la prudencia, que más o menos nos es familiar esa palabra, la justicia pues también, la fortaleza, la templanza, que es el equilibrio en el realizar el bien. Pero sí les pido que recurran a esos números que nos indica aquí del Catecismo de la Iglesia Católica y los vean con más amplitud, con más detenimiento. Sí. También les estoy pidiendo que me realicen esta síntesis, ¿sí? Esta síntesis que hay que realizar nos habla en los siguientes números, que son 1805 y 1829 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes lo van a enviar a mi correo, el cual pues ya lo tienen por ahí. Si alguno todavía no lo tiene, puede pedirlo, se los hago llegar a través de la página de WhatsApp o de simplemente por teléfono. Pueden estar llamando y ahí encontrarán mi correo electrónico o el correo electrónico de quien está guiando o acompañando a este nivel de formación, tercer nivel. Bien, pasamos a los dones y a los frutos del Espíritu Santo. Como los dones, la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Dios Padre y el Jesucristo, que nos va enseñando el camino a seguir, son quienes nos sostienen en esta lucha y nos llevan, nos van acompañando, nos muestran el camino para no detenernos y no quedarnos atorados en el pecado, en el vicio, en los caminos que no nos favorecen, ¿sí? La vida moral del cristiano está sostenida por los dones del Espíritu Santo, que son esa disposición permanente que hace al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Ahí vamos siguiendo, nos va haciendo el Espíritu Santo dóciles para seguir en los impulsos del Espíritu Santo. Y recuerden que nuestra meta en la moral es encontrar y vivir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos acompaña en este camino para día con día ir descubriendo la voluntad de Dios en los pequeños y en los grandes acontecimientos. Les muestro aquí pues los dones del Espíritu Santo, que ya también como buenos catequistas lo saben, y pues en esta síntesis o en este nombrar los dones del Espíritu Santo, pues bueno, vamos viendo que está la piedad, la sabiduría, el temor de Dios, la ciencia, la fortaleza, el don de consejo y el don de temor de Dios, ¿sí? Tenemos los 7 dones del Espíritu Santo, que ustedes también cuando preparan niños a la confirmación, pues bueno, van retomando cada uno de ellos y seguramente pues se lo saben. Después de los dones del Espíritu Santo están los frutos
Si vamos acogiendo cada uno de los dones del Espíritu Santo, naturalmente se van a dar los dones. Y esos dones del Espíritu Santo los encontramos en Gálatas 5, 22, 23, que es el amor, la paz, la fe, la templanza, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad y la mansedumbre. Todo esto lo acoge la teología moral. ¿Por qué? Porque si comienza diciéndonos que es lo que nos va a ir mostrando el camino, lo que va iluminando nuestra vida, pues nos va a llevar hasta esto, hasta los dones y frutos del Espíritu Santo que nos van adentrando cada vez más en nuestro camino a la santidad. Recuerden que nuestro llamado, el llamado que Dios nos hace a cada uno, es a la santidad, ¿sí? Y concluyo, ya para concluir todo este tema, tenemos la ley y la gracia. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Es una pedagogía de Dios. La ley que se nos va manifestando en los mandamientos, en cada uno de los mandamientos, viene desde una pedagogía de Dios. Dios que nos quiere hacer o adentrarnos cada vez más en el amor hacia Él y en la libertad de los hijos de Dios, pues nos presenta en la ley. Prescribe los caminos, esta ley prescribe los caminos. El mal, nos muestra el camino del mal que nos aparta de Dios y nos presenta el camino del bien que nos lleva hacia la felicidad, nos lleva hacia Dios. Entonces son solo dos caminos, lo sabemos. La ley es una regla de la conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común, ¿sí? Dios, pues sí, nos da a través, en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, los mandamientos que incluyen o que contienen la voluntad de Dios, pero también pues da la potestad a nuestras autoridades humanas de establecer leyes que nos van a favorecer en nuestro crecimiento y en nuestro caminar, pero que estas leyes van a tener siempre su fundamento o su inspiración en la ley de Dios. Hay ley divina y hay ley natural, que nos muestren el camino para practicar el bien y para alcanzar su fin. La ley antigua, la que llamamos la ley mosaica, la ley nueva, que nos viene desde el Evangelio, desde las enseñanzas del Evangelio, que es la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Jesús viene a mostrar la superioridad de la nueva ley. No viene a quitarla, no viene a abolirla, no viene a abolir la ley antigua, sino que viene a darle su cumplimiento. La quiere llevar a su verdadero cumplimiento, pero no se podrá sin la ley nueva del Espíritu. ¿Sí? Por eso mencionábamos ahí la presencia del Espíritu Santo en nuestra propia vida, con sus dones, nos ayuda, nos favorece para vivir la ley marcada por Dios, que es el camino a seguir. Y termino aquí
último momento, último punto de nuestro caminar, de nuestro tema sobre la teología moral, recomendándoles este libro. Puede ser que ya puedan decir, es que ya está muy antiguo, pero siempre actual, ¿sí? Habla sobre las virtudes y los vicios o los defectos. Es desde los escritos de Conchita Cabrera de Armida, la beata que vive pues dentro de la iglesia una espiritualidad muy profunda, y esa espiritualidad profunda, su camino, ella lo va marcando dentro de esas virtudes con las que ella se va encontrando. Pero las virtudes tienen tienen ese camino donde los vicios le van tratando de impedir. Claro que no lo van a lograr porque la fuerza del Espíritu Santo sostiene, pero tenemos que conocer qué es lo que nos puede impedir vivir dentro de las virtudes, y pues a eso que nos impide le llamamos vicios. Como se han dado cuenta, en cada uno de los pasos que he venido siguiendo en este tema, les he estado recomendando el estudio, la lectura de algunos libros, algunos textos. Al regresar ustedes un poco al tema, podrán darse cuenta que esos libros pues nos pueden apoyar y nos pueden continuar siendo de ayuda para profundizar nuestro tema. Pues aquí solamente damos nociones generales, pero ustedes por su cuenta pueden ir recorriendo este tema de una manera más profunda. Damos gracias a Dios por este momento y les agradezco pues su atención, les agradezco que ustedes me envíen sus trabajos con los cuales pues yo voy a poder estar evaluando esta materia. Gracias y Dios los bendiga.